Y para eso quiero saludar a Samuel Doria Medina, que ya está con nosotros. Samuel, ¿cómo te va después de mucho tiempo? Te saludo cordialmente. Muy buenos días, Mario, y muy buenos días a toda la audiencia de Radio Fides. Efectivamente, estamos conversando después de más de un mes, si no me equivoco, de 2 meses. Pero bueno, hay varios temas importantes que han surgido en el último tiempo, tanto en el campo económico como en el tema de la justicia, que preocupan a los bolivianos. Bien, a ver, Samuel, acudo a tu condición de economista. Has sido ministro. Sin embargo, o sea, es como los abogados. De repente nos explican cosas que no entendemos. No, la verdad es que no logramos entender. Tú has tuiteado algunas cosas un poco más claras, indudablemente, pero el gran público no tiene idea concreta de lo que son estos bonos que ha colocado el gobierno. Lo podemos explicar con chuis porque entendemos que el gobierno tiene problemitas en esos bonos y que ha ofrecido mayor tasa de interés, pero ¿lo podríamos explicar con chuis? Claro que sí. A ver, los bonos son una forma de conseguir un préstamo. Igual que uno va al banco y se saca un préstamo, uno emite unos bonos que son supervisados por ciertas autoridades nacionales o internacionales y vende esos bonos, con lo cual obtiene el dinero y tiene que pagar una tasa de interés y devolver el monto al cabo de cierto periodo. Operan de la misma manera que un crédito. Entonces, el gobierno de Bolivia tiene este año, además de los cerca de $1.000 millones que hay que pagar por intereses, por servicio de la deuda externa, tiene que pagar $500 millones por unos bonos que emitió hace 10 años. Entonces, este año la carga de la deuda, del servicio de la deuda, es más importante que otros años. Y como todos sabemos, las deudas se pagan con dólares, los dólares salen de las reservas internacionales. Nuestras reservas internacionales están bajas, están al límite, y el gobierno necesita conseguir financiamiento externo para postergar el pago de esas obligaciones. Sin embargo, ha tardado demasiado. Se viene hablando esto desde el gobierno de Yanine Áñez, estamos a 1 año y 4 meses del nuevo gobierno, y recién ha salido a la luz que ha hecho una oferta de pagar 7,5% de interés. Los anteriores bonos se consiguieron a un 4%. Entonces, ¿qué significa? Si el gobierno de Bolivia va a vender $2.000 millones en bonos a 7,5%, eso significa que cada año va a tener que pagar $150 millones en intereses. Va a resolver el problema este año si recibe esos $2.000 millones, con lo cual pagará los anteriores bonos, pero se acrecienta el monto de pago de intereses, y prestarse como país a 7,5% es más que la tasa comercial, ¿no es verdad? Entonces eso refleja que en el mundo internacional financiero, para prestarle a Bolivia, solamente le prestan a una tasa muy alta porque ven que su riesgo es elevado. El riesgo, hay empresas que miden el riesgo y dan una calificación, y sabemos que a Bolivia le han dado una calificación baja, y esa es la razón por la que tiene que pagar un interés alto. Esa es la situación financiera. Si se concreta en las próximas horas la venta de estos bonos ofreciendo ese 7,5%, eso significa que por este año, yo diría, se resuelve el problema financiero, pero se lo posterga a los próximos años porque vamos a tener una carga adicional importante en el pago de intereses. Bien, está mucho más claro, está mucho más claro. Ahora bien, ¿por qué el gobierno tendría que emitir estos bonos, prestarte
porque esa es la idea, ¿no? Prestarse dinero, bonos, etcétera. Tengo la idea mucho más clara. Ahora bien, ¿por qué hace el gobierno eso? ¿Por qué prestarse? ¿Por qué si crecemos al 9%, según los anuncios y unos carteles muy grandes, ¿por qué seguir prestándose dinero? Es más, acaba de salir una publicación que las reservas en comparación al 2021 siguen bajando. Aunque ha habido un repunte chiquitito en enero, las reservas siguen bajando. Mi idea es, si crecemos tanto, ¿por qué prestarnos plata? Pero ese es un tema de dólares, ¿no, Mario? Vos puede ser que recibas un aumento de sueldo, estés mejor, pero si necesitas comprar euros o dólares para pagar tus deudas en París, no vas a tener suficiente recursos para comprar esos dólares. Y las reservas del país son limitadas. No es cuestión de imprimir billetitos para financiar el déficit, entonces se necesita un financiamiento externo. Y aquí hay un punto muy importante, por razones ideológicas, ya hemos visto cómo pataleó el gobierno prácticamente un año para prestarse esos 300 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, sin ninguna condición. Si ahora el gobierno boliviano quiere recurrir al Banco Mundial o al Banco Interamericano de Desarrollo, le van a decir primero hable con el Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo Monetario le va a decir, pues, si usted quiere prestarse dinero, no puede mantener un déficit fiscal tan alto, porque el gobierno está gastando mucho más de lo que le ingresa. Entonces, yo veo muy difícil que el gobierno llegue a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y pueda conseguir recursos al 2-3%. Entonces, por esas razones ideológicas, se va a prestar dinero del mercado financiero internacional que, como estamos viendo, no le prestan a Bolivia a menos de 7,5%. Bien, a ver, ya lo tengo más claro. El tema, Samuel, es, entre otras cosas, de las reservas internacionales, la base monetaria, etcétera, que se maneja mucho en un lenguaje absolutamente técnico, es la crisis internacional en Ucrania y cómo podría afectar. El precio del petróleo está en $100 en este instante. Claro, llegamos en un momento a 120, pero hace mucho tiempo. Y cuando estábamos con el precio del gas indexado al precio del petróleo en la venta al Brasil y en la venta a la Argentina. Entiendo que las cosas han cambiado. Mi pregunta ahora es, con un precio del barril de petróleo a $100, con la posibilidad de subir, ¿le conviene a Bolivia, que es exportador de gas, te lo pongo entre comillas lo de exportador, o no le conviene porque importamos gasolina y diésel? Mario, como todos sabemos, las exportaciones de gas han venido bajando de manera importante. El año 2013-2014 llegamos a exportar 5,000 millones de dólares de gas natural. Sin embargo, el año pasado no hay cifras definitivas, pero difícilmente vamos a llegar a 2,000 millones de dólares, alrededor de 2,000 millones de dólares. Entonces, las exportaciones de gas han caído mucho y la importación de gasolina y de diésel ha ido aumentando cada vez más. Entonces, de acuerdo a los últimos cálculos, prácticamente ya la cantidad que recibimos por exportar gas la gastamos importando gasolina. Y hasta el momento sigue bajando el gas y sigue subiendo la gasolina. Entonces, cualquier día de las próximas semanas vamos a escuchar la noticia que ya importamos más gasolina y diésel de lo que exportamos gas. Entonces, la subida del precio no nos favorece, nos complica porque además el precio del gas se ajusta con cierto retraso. En cambio, el precio de la gasolina es inmediato y del diésel. Entonces, es preocupante esta subida del precio porque como no hay suficiente gas,
tenemos que pagar cuando importamos gasolina y diésel. Anoche escuchaba en las noticias internacionales que debido a la subida del precio del petróleo, Rusia recibe cada día 500 millones de dólares más. Entonces, está claro que los países que exportan gas, que exportan petróleo en grandes cantidades, están recibiendo mucho más dinero. A nosotros nos va a perjudicar no solamente por ese lado, sino porque es previsible que las tasas de interés en el mercado internacional suban, han subido algo, pero van a subir más porque la inflación obviamente va a aumentar. Entonces, también en los pagos de nuestra deuda externa, las tasas de interés se van a ir subiendo y vamos a tener que pagar como país más por la deuda externa. Entonces, a nadie le beneficia este conflicto entre Ucrania y Rusia, más que a los grandes exportadores de petróleo y gas. Bien, yo he estado viendo un cuadro en este instante que a mediados del 2021 ya se han igualado las exportaciones de gas e importaciones de combustible en nuestro país. Debo ir a un corte, Samuel, permíteme. Luego del corte voy a consultarte algo que tú has estado manejando con mucho entusiasmo en redes sociales, en reuniones de Zoom, etcétera. Acaba de salir una noticia de que Bolivia es uno de los últimos países en el manejo de empleo. ¿Y qué quiere decir con eso? Que el subempleo o el empleo muy, muy precario es casi, o es más del 80%, es lo que he leído. Por ahí estoy equivocado un poquito en la cifra, pero es muy, muy alto. Luego los mensajes te voy a consultar eso. El tema del empleo, yo te he visto varias veces en el tweet que has expresado tu preocupación de eso. Tienes Zooms con mucha gente que tiene ideas, etcétera. Y el desempleo en Bolivia, o el subempleo, o el empleo absolutamente precario, alcanza a niveles más altos que en América Latina. El tema es si todo esto está disimulado con la minería ilegal, con el contrabando, con el narcotráfico, con todas estas cosas. ¿Cómo observas tú este asunto del empleo? Mario, este es un tema muy, muy preocupante en la actualidad, porque si bien el año pasado hemos recuperado parte de lo que se perdió en producción el año 2020, cuando tuvimos que parar nosotros y en todo el mundo la producción, los economistas sabemos de que la producción se recupera más rápidamente que el empleo. O sea, el empleo le toma más tiempo. Yo siempre digo que la producción sube por el ascensor y el empleo sube por las gradas. Entonces, eso podemos ver con gente que conocemos que ha perdido su empleo y no es que se sienta a esperar que le llegue otro empleo, sino hace alguna actividad. Se dedica a hacer un pequeño negocio, alguna actividad menor y como tú dices, puede ser que la mayor parte de los casos estén subempleados, es decir, que tienen una ocupación, pero trabajan solamente unas horas al día, no trabajan plenamente. Entonces, estamos viviendo, además de que Bolivia tiene un tema estructural con el empleo informal. Yo saqué un libro el año 1986, que fue un éxito editorial, fue el libro más vendido ese año porque trataba este tema de la economía informal y demostraba que era más de la mitad de la economía informal y la parte pequeña era la formal en Bolivia. Y eso lastimosamente no ha cambiado en estos últimos 30 años. La economía informal ha crecido, como vos lo has mencionado, en el sector minero y en varios otros sectores. El contrabando también ha crecido. Entonces hay muchos sectores informales que ofrecen un empleo precario donde no hay seguridad social, donde no hay beneficios sociales, donde no hay servicios de salud y que pagan unos sueldos muy por debajo de los mínimos. Bien, de todas formas, el empleo muy precario. ¿Por qué hace tanto tiempo hay muchos economistas que dicen, ahí viene el lobo, el lobo, el lobo, el lobo? El lobo no viene, el dólar sigue en 7, la inflación está controlada, nos guste o no.
y de repente dicen, ya va a caer, ya, todo, y no pasa nada. ¿Cuál será la razón? A ver, nuestras reservas vienen cayendo y están en un límite delicado. Ayer había un artículo del doctor Juan Antonio Morales que explicaba con mucho detalle este tema y mencionaba de que estamos en riesgo, que estamos en el límite, que es importante resolver los temas de financiamiento externo. Entonces, yo te diría, Mario, de que hay un acuerdo nacional de que la estabilidad económica no se la toca. Y han venido gobiernos de izquierda, de derecha, de centro, neoliberales, socialistas, en fin, pero nadie ha tocado la estabilidad. Y el gobierno que toque la estabilidad va a ser muy castigado por la población. Entonces, yo creo que justamente por eso pensar en que el país se preste dinero a 7,5%, hace unos años hubiera sido una locura, pero muy posiblemente esa locura se va a dar en los próximos días para preservar la estabilidad a un precio alto. Entonces, hay riesgos, esperemos que se disipen esos riesgos, porque te reitero, la estabilidad económica es un patrimonio de todos los bolivianos. Ya estamos 37 años de estabilidad económica y siempre creo que la principal tarea de un gobierno en materia económica es preservar la estabilidad. Después será el crecimiento, el empleo, pero la estabilidad es algo básico, fundamental, que todos los bolivianos lo dan por hecho, y el que no preserve esa estabilidad va a recibir un castigo muy duro. Samuel, un poquito de política. Política es economía concentrada, tú sabes, pero bueno, tiene distintos matices. El tema de Janine Áñez le preocupa a todos los bolivianos. La presidenta sigue detenida, sigue presa, siguen prolongando su agonía. Hay gente que ha criticado a la gente que la rodea en este instante. Entiendo que no se puede hacer mucho sobre este particular. Lo que me llama la atención es que a un juez que determina su traslado a un nosocomio, pues va la gente e impide esto, y el juez dice, no se puede, hay una trifulca, no se puede. Es decir, empieza a imperar la ley del más fuerte acá, o el que más grita, o el que más huevos tira. Sí, lastimosamente esa es la consecuencia de la falta de independencia del órgano judicial. Yo he visto muchos casos donde el gobierno presiona y hace cambiar las cosas y dice, esta vaca no es vaca, es burro. Y aunque parezca un absurdo el ejemplo, pero yo he visto casos donde la presión del gobierno hace que los jueces digan que una vaca no es vaca, que es burro. Por más que vaya contra la lógica, contra las leyes y contra todo. El día viernes salió una determinación del juez. Todos saben de que si el juez determina algo, el gobierno tiene que garantizar que se cumpla eso con las fuerzas del orden. Y además está publicado hoy día, está identificado, he revisado y he visto en página 7 que están identificados quiénes eran los que hacían lío y que son de 4 instituciones públicas relacionadas al Ministerio de Gobierno. Entonces es el propio gobierno que manda sus grupos de choque para hacer conflicto en la puerta del penal y tener el pretexto que otra funcionaria del Ministerio de Gobierno, como es la directora de la cárcel de Miraflores, le pida al juez y le diga, no se puede cumplir porque hay mucho lío, y el juez, que seguramente ha sido amenazado, presionado, diga, bueno, como no se puede, entonces que se quede nomás en la cárcel. Eso realmente es inaudito. A mí me ha llamado la atención que este señor García Sayán, que ha sido testigo de todo eso, no diga nada, ¿no? Diga cosas tan generales como que el gobierno es responsable de la salud y demás, pero lo lógico pues era que él diga que se cumpla la ley en Bolivia y que la señora Áñez vaya a un hospital a recibir
atención médica, pero no, él ha preferido hacerse la vista gorda y hablar de cosas muy generales, ¿no? Entonces, realmente la justicia está en su peor momento de degeneración y como nosotros hemos planteado en algún momento, esto no se soluciona con una cumbre, no se soluciona con una ley, tiene que lograrse un consenso nacional, un acuerdo nacional. Y yo veo similitud entre lo que pasó en la economía con lo que está pasando en la justicia. En la economía también se pensaba que nunca se iba a lograr acuerdos, nunca se iban a cumplir las leyes, pero vino la hiperinflación y todos pedían por Dios que haya estabilidad, que se cumplan las leyes, en fin, y se cumplieron y se siguen cumpliendo 37 años después. En la justicia también estamos viendo cómo la justicia libera a los asesinos de nuestras hermanas, de nuestras hijas, y mete presos a los opositores. Entonces va a llegar algún momento también de que se va a generar un consenso por necesidades de la gente para que la justicia cambie y para que haya pues un acuerdo. Nosotros hemos planteado que los violadores, los criminales, los secuestradores, los que hacen trata de personas, los que hacen asalto a mano armada, sean delitos que no haya arresto domiciliario, que no haya reducción de penas, que haya una cárcel especial para ese tipo de delitos que no tienen que tener ninguna contemplación. Y si hay algún juez que les da permiso domiciliario, arresto domiciliario, también ese juez vaya a esa misma cárcel. De manera tal que quede claro que en Bolivia no se evaden ese tipo de delitos como el feminicidio, la trata de personas, la violación, el secuestro y demás, porque si no va a seguir comerciándose en la justicia la salida de los mayores criminales y el gobierno solamente se va a seguir ocupando de meter presos a los opositores. Samuel, ya que has tocado algunos temas de la justicia, me estoy preguntando, o me estoy desayunando, la verdad que es inaceptable que los periodistas no conozcamos el tema, pero de pronto Carlos Mesa, que tuitó, el doctor Gonzalo Hidalgo, que ratificó inmediatamente, y el analista político Franklin Pareja, que coincidieron en algo que la verdad me ha sorprendido, que poco conocimiento de la Constitución que uno tiene, es que hasta ahora la reelección indefinida sigue vigente. Es decir, no sirvió de nada ese pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señalando que no es derecho humano la reelección, y lo peor es que esa determinación de 5 personajes del Tribunal Constitucional ha cambiado la Constitución. ¿Tú crees que se puede hacer algo? No tengo duda de que ese es un tema muy claro que los bolivianos se levantaron el año 2019, salimos todos a las calles porque no íbamos a aceptar que nadie nos quite ese derecho a elegir nuestras autoridades y que nadie se podía quedar indefinidamente ahí. Entonces, yo veo más como una formalidad, como un tema que tal vez no se animan los del Tribunal Constitucional, pero si se quiere usar ese artículo, si se quiere usar el tema de la reelección indefinida, van a tener otra vez una respuesta generalizada de los bolivianos que no aceptamos que nos roben el derecho a elegir a nuestros gobernantes. Bien, Samuel, te agradezco mucho, como siempre, este contacto, la amabilidad que tienes con el Café de la Mañana de Radio Fides. Están las puertas siempre abiertas. Un abrazo grande, Samuel. Igualmente, Mario, muchas gracias.